RCR presenta Golpe a Golpe. Buenos días, golpe a golpe. ¿Qué hay de nuevo? Cuéntame. Bueno, hay dos noticias, no sabe cuál es más La importante. primera y la segunda, la que están en el periódico. No, lo del Dicón ayer, que no terminó de cuajar. Que ahora que las cuentas que los Estados Unidos no permitió que traspasaran los dólares, que el bloqueo, afines y conexos. Oye, los Estados Unidos son todopoderosos. Y bueno, total que el euro quedó como en 30 y algo, 30,000 bolívares, algo ahí. Y el otro fue la suspensión del diálogo por ahora en República Dominicana. ¿Por qué suspendieron? Porque no había avión para ir para allá, porque el hotel no pagaron la cuenta del hotel, porque se fueron de trago. ¿Por qué suspendieron? Suspendieron por lo de las elecciones. Por eso. Claro, porque el gobierno quiere hacer las elecciones y antes del 30 de abril la oposición dice que no se puede. Estamos en el mes de febrero. Estamos, sí, 5 O sea, de febrero. Tendría que hacer elecciones sin campaña. 6 de febrero. Ah, Sin campaña prácticamente. exacto, ¿no? Y sin condiciones, porque no se va a abrir el registro electoral, no se va a actualizar, no se van a poder inscribir los que están en el exterior. Que tampoco son muchos, porque... Sí, pero ¿tú crees que decían las elecciones los que están en el exterior? No, pero bueno, Y además, eso... los que están en el exterior no todos votan. No, por eso, pero Vota es una minoría. Sí, pero acuérdate que como es la vida, como tú me has enseñado, es un derecho de la gente. Yo no te he enseñado nada a ti. No me eches a mí la responsabilidad de lo que tú dices. Mira, como es un derecho de la gente. Aquí votan 14,000 ecuatorianos. ¿Cuántos hay? Bastante. 14,000 tienen derecho. No se sabe cuántos votan. No se puede saber. Sí, por eso. Hay que pedirle a la gente cuando vaya a votar que saque el No, pasaporte. después los publican ahí en los consejos nacionales electorales de cada país, publican cuántos votaron por país, etcétera, pero sí, no es que tiene esa influencia, porque la gente dice que hay 3 millones de venezolanos afuera y que te digo, bueno, ¿cómo van a ir a votar 3 millones? Todo eso son cifras que puede ser que haya más o que haya menos, pero que nadie ha sacado la cuenta. Porque de la gente que hay fuera hay gente que estaba afuera ya. Hay gente que no se fue por motivos políticos. Es decir, hay gente que se había ido anteriormente. La pregunta es, ¿se han ido 3 millones de venezolanos en este tiempo? Yo creo que no. Maiquetía no daría abasto. Serían en bicicleta por la ¿cómo se llama? Había que preguntarle Sí. ¿cómo se llama? Al cantante dominicano. El Niágara en bicicleta. Eso es una canción, pasar el Niágara en bicicleta. Imagínate eso. Eso es mérito. Mira, Julia Roberts. La verdad que esa mujer no era atractiva, chico. Sí. Eso fue un invento de la televisión. Mira. Qué fea es esa mujer, chico. Y tenemos a Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. Eso es importantísimo. Buenos días, Luis Vicente, ¿cómo está? Buenos días, encantado de hablar con ustedes. ¿Quién va a perder las elecciones, Luis Vicente? Eso está clarito. El que va dividido. El que va dividido pierde las elecciones. Ajá. Sin duda. Mira, ¿Y la oposición va unida o va dividida? Por ahora completamente dividida. El problema central arranca en una primera división, que es quizás la más difícil de resolver. Es la división entre votar y no votar. La gente se ha planteado un dilema falso. La mayoría de la oposición se plantea un dilema falso, que es el dilema de si se debe votar en una elección con condiciones comprometidas, sin competitividad electoral, y hacerle en ese sentido las acusaciones que eso hacen juego al gobierno. Es como un colaboracionismo que lo termina legitimando, porque es obvio que no se puede ganar esa elección si las condiciones no son condiciones competitivas electorales. Y el otro grupo que dice que hay que abstenerse, que hay que no participar en la elección, tratando de hacer de la abstención un castigo, pero que entonces tampoco te explican lo que van a hacer con eso.
es decir, cómo eso se convierte en una acción más allá de que el gobierno gane sin ningún riesgo y sin tener que hacer ningún esfuerzo, gane completo y obtenga su objetivo de triunfo electoral. Más allá de que obviamente hay una diferencia importante en los argumentos de uno y otro, digo que eso es un dilema falso porque en realidad el dilema de la oposición en este momento es realmente si es capaz de establecer una estrategia, cualquiera que ella sea, ya sea la estrategia de votar o la estrategia de abstenerse como de legitimación del gobierno, que sea capaz de hacerlo organizadamente, articuladamente, de manera unida, y que además sea capaz de comunicar esa información interna y externamente para que la población la entienda y se la crea, y la comunidad internacional se sienta confortable con lo que es la estrategia que ha seguido esa oposición para enfrentarse al gobierno. Mira, primero tendría que estar unida la oposición y tener una sola voz. Eso, lo primero sería esa condición. Si la oposición no está unida con una sola voz, es imposible cualquier estrategia. Absolutamente. Si tú no tienes, no tienes liderazgos, no tienes alguien que esté por encima, digamos, de las pugnas convencionales y que simplemente genere la esperanza en la masa, el sueño de que sí se puede, y que simplemente todos los demás se tienen que plegar básicamente a esa decisión, porque de lo contrario se quedan por fuera como la guayabera. Y si tú no tienes eso, es muy difícil, porque al final te quedas enredado en las batallas minúsculas, en las batallas, digamos, más caseras, entre actores que tienen visiones reales, pero visiones distintas, o en todo caso intereses personales. Entonces, claro, con eso es muy difícil ir para ningún lado, porque si la mesa de unidad decide firmar el acuerdo e ir a la elección, es muy probable que una parte muy importante de los venezolanos decida no votar, decida abstenerse y además castigar y atacar a los opositores que decidan ir a la elección. Y al revés, si la mesa de unidad decide retirarse y no ir a la elección, van a haber partidos y van a haber líderes que se rechazan a eso y que van a presentar candidaturas y que van a solicitar votos y que van a fracturar la posición abstencionista. Entonces, cualquiera que sea la decisión, si no es unida, simplemente desastrosa, porque ni van a ganar los candidatos que se lancen, ni va a tener una abstención masiva que se convierta en la delegitimación del gobierno, por lo cual estarías sin duda en el peor de todos los escenarios. A Luis Vicente, te habla Fran Tovar. Supongamos que la oposición se une y decide... Una gran suposición y decide un solo candidato. Un mito, eso es un sueño. ¿Tú crees que el gobierno va a firmar un acuerdo que le ponga en peligro su poder? Porque la pregunta es si el gobierno va a permitir que pueda ocurrir algo que le quite el poder. Sí, obviamente que el gobierno, además, teniendo un poco el sartén por el mango en este momento, con una convocatoria electoral inmediata que agarra a la oposición descolocada y fracturada, él, por supuesto que ahorita está tomando ventaja, está presionando a algunos partidos que no son, digamos, necesariamente ni la mayoría, ni los partidos necesariamente más importantes, pero sí está presionando a una parte de la oposición para que firme un acuerdo y está dispuesto a entregarle algunas cosas para eso, porque al gobierno le interesa lavarse la cara y vender la idea de que esa elección va a ocurrir y que le da cierta legitimidad de origen al presidente Maduro cuando gane, que en efecto, tal cual como está el panorama, él está absolutamente seguro que va a ganar. Entonces, con la oposición fracturada, sin participación masiva, sin unidad, sin un liderazgo completamente arrastrante, él asume que va a ganar. Ahora, el tema es que tú tienes para eso, como gobierno, que entregar algunas cosas, cierto, mejora en el equilibrio del Consejo Electoral, en el cual ellos han estado dispuestos en la negociación, probablemente alguna entrega de presos políticos y eliminación de la proscripción de algunos partidos, etcétera. Es decir, el gobierno está dispuesto a entregar algunas cosas, pero por supuesto que va a tratar de preservar aquellas que mantengan la desconfianza de los opositores para garantizar que la abstención sea una abstención relevante. Entonces, él además va a seguir controlando
la Asamblea Nacional Constituyente, la sala electoral del Tribunal Supremo. Es decir, más allá de lo que pueda entregar visiblemente, en el control real, el gobierno mantiene su fuerza y por lo tanto intenta mantener el control del proceso para evitar cualquier sorpresa. Pero el tema es que, de nuevo, si la oposición, incluso con unas pequeñas fracturas, con unas pequeñas aperturas o permeabilidades en el proceso electoral, que se consiga en esa negociación, fuera completamente unida. La oposición representa en este momento una fuerza claramente mayoritaria. Digo, la oposición como el conjunto de todos los venezolanos que quieren cambio y que votarían en contra del presidente Maduro. Si ellos fueran unidos y votaran, la verdad es que por mucha incompetitividad que hubiera en la elección, el momentum electoral se convierte en un momento peligroso para el gobierno, en términos de que, bueno, para topar al 65, 70% de los venezolanos y impedir que ellos se muestren, tú tienes que hacer unas cosas que bueno, que te pueden generar puntos de quiebre, que mira, que pregúntale a Toledo qué fue lo que pasó cuando se enfrentó con Fujimori, que controlaba también las instituciones y que estaba seguro de que no iba a entregar el poder, o qué le pasó a Ortega frente a la Chamorro por un mal cálculo, o qué ocurrió en el plebiscito incluso de Pérez Jiménez, con Pérez Jiménez controlando absolutamente todo, y sin ese plebiscito pues probablemente tampoco hubiera sido posible que el pueblo se rebelara frente a lo que consideró un abuso evidente de poder del dictador. Es decir, el tema electoral no es solo que tú ganaste la elección, y los opositores que están llamando a votar no se están chupando el dedo, saben perfectamente que las condiciones son adversas y que el gobierno controla los hilos del poder. Eso, o no lo sabe, o sea, es que Ramos Ayub se está chupando el dedo, o Falcón no sabe a qué se está enfrentando, o PJ no entiende el proceso. Claro que lo entiende, por supuesto que lo entiende, pero tú entiendes también que la manera de presionar, de buscar momentos en los cuales la población puede de alguna manera reaccionar para defenderse, es que tú hagas que ejerza su derecho y se lo violen. Porque si él no ejerce el derecho, si se rasca la barriga en el sofá de su casa, bueno, entonces simplemente acepta sin mayor, porque nadie de lo que te está diciendo que te abstenga, te está explicando cómo es que él después lo convierte en una acción. Es decir, y si eso no está claro, el día después no está claro, y no está ni siquiera claro el día antes, es decir, eso, bueno, las probabilidades de que tú resuelvas el tema son nulas. Entonces, de nuevo, la elección, en la historia del mundo, la elección es como el momento de una operación. A lo mejor salió mal y a lo mejor salió bien, pero tienes la posibilidad. Ahora la otra, a menos que tú expliques cómo es que tú vas a convertir la abstención en acción y con qué líderes que también tendrían que tener unidad otra vez alrededor de sus propuestas, con qué relaciones o vínculos, con qué fuerza, porque al final lo que tú me estás diciendo cuando me dices que vamos a la abstención es que tú vas a la abstención, lo delegitima y lo vas a intentar sacar por una vía distinta de electoral. Bueno, ¿cómo es que tú le explicas a la gente cuál es la fuerza que tú tienes para sacarlo fuera de la vía electoral? Eso no está explicado por nadie que te esté llamando a la abstención. De nuevo, yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Lo que estoy diciendo es que cualquiera que sea tu llamado tiene que tener una estrategia, tiene que estar claro, tiene que convencer a la gente y tienes que lograr la unidad alrededor de esa propuesta. Ahora, Luis Vicente, la situación cada día se complica más, cada día es más difícil conseguir productos, cada día es más el descontento de la gente. ¿Cómo ves tú eso para unas posibles elecciones para finales de abril? ¿Tú ves posible una explosión? ¿Tú ves posible una explosión social aquí? Mira, bueno, nunca es posible hacer una proyección lineal sobre la sociedad, que la sociedad es un poco improyectable. Obviamente, cuando tienes una crisis severa, cuando tienes una pérdida brutal de calidad de vida, de capacidad de compra, cuando la población se empieza a desesperar en el medio de un proceso hiperinflacionario como el que estamos viviendo, los riesgos de fractura, de explosión, siempre existen. Es decir, esos son momentos críticos que el gobierno también obviamente entiende, así como yo decía,
que los opositores entienden el riesgo que corren participando en una elección, el gobierno también entiende qué problema y qué riesgo corre en el medio de una crisis de esta magnitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sabiendo de los riesgos, el gobierno sí ha hecho algunas estrategias de control social. Por ejemplo, todo el tema del reparto de los CLAPS ha sido un tema muy, pero muy claramente dirigido a tratar de evitar esa explosión de la que ustedes están hablando. Cuando tú ves la penetración de los CLAPS, que supera claramente el 50% de la población, es decir, más del 50% de los venezolanos reciben o manifiestan en enero recibir un CLAP. Por cierto, en diciembre, que estábamos en un proceso electoral, llegaron a recibir los CLAP 70% de los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entiendes que el reparto de esos CLAPs lo hacen en los barrios más pobres, en los consejos comunales controlados por el gobierno, y que ese consejo comunal de alguna manera te exige un cumplimiento, es decir, te exige que no protestes, te exige que no participes en los partidos, que no sean obviamente los del gobierno, te exigen que tú no vayas a una marcha. Entonces, cuando tú entiendes que el riesgo de una persona de perder su CLAP, que son 12 kilos por los que paga 20.000 bolívares, y por un solo kilo de esas mercancías, si tú vas al mercado negro, pagas más de 200.000 bolívares por él, es lo que cuesta un kilo de arroz. Wow, entiendes que el riesgo que corre alguien de perder un CLAP es suficientemente importante como para que él decida pacificarse y dedicar su tiempo más bien a conseguir esa bolsa o esa caja. Entonces tú tienes un control social que es importantísimo y no es tan simple imaginarse que el pueblo está bravo y se vuelve Hulk y acaba con Maduro. Bueno, no es tan simple, porque ese pueblo, por otro lado, está recibiendo esos CLAPs, está obteniendo subsidios estatales y tiene miedo de perderlos, y aún cuando su vida se ha deteriorado, cuando en efecto es más pobre, cuando el CLAP no alcanza, de todas maneras es lo único que está recibiendo, y el único que le está dando algo, en efecto, es ese gobierno que lo controla. Ajá, Luis Vicente, por razones de tiempo tenemos que ya publicidad. Luis Vicente, pero cuando regresemos queremos conversar contigo, porque eso que tú estás diciendo queremos unirlo con ese famoso artículo que tú escribiste el domingo, que se llama ¿Quién se queda? ¿No? Entonces, para ver cómo va a funcionar un país sin gente, vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Ajá, de regreso en Golpe a Golpe, Luis Vicente, habíamos dado una pregunta en el aire que se llama ¿Quién se queda aquí? Se parece a este famoso poema, primero vinieron. Entonces ya tú planteas que se está yendo todo el que puede y el que no puede también. Bueno, en efecto estamos viendo un proceso migratorio absolutamente inédito en Venezuela, y podría convertirse en uno de los fenómenos migratorios más dramáticos de América Latina. La tasa de migración crece de una manera absolutamente exponencial, y ya vamos como por la tercera ola migratoria en un país que no tenía hace apenas 15, 20 años, no tenía esa experiencia, más allá de las migraciones educativas, migraciones para estudiar, donde por cierto la mayoría regresaba a tratar más bien de aprovechar ese conocimiento en un país que le ofrecía una posibilidad gigante de desarrollo y de vida, y que era más bien un gran captador de migrantes. Esa Venezuela migradora, esa Venezuela migrante de hoy, es una Venezuela
que está viviendo un drama. Sino, no es solamente el tema de que se va la gente y que lloran en el aeropuerto o en una estación de autobús cuando se van para el sur. Es decir, estamos hablando de una Venezuela que está perdiendo sus talentos a una tasa absolutamente agigantada y que eso tiene un impacto brutal sobre su capacidad productiva. Yo creo que nosotros podemos estar hablando ya de una pérdida de 6 o 7 puntos del Producto Interno Bruto en términos de la pérdida de capacidades de producción del país, y eso va a seguir siendo cada vez más grande y más fuerte, donde las empresas ya entienden que uno de sus problemas más importantes en este momento, luego de la hiperinflación y su impacto sobre el flujo de caja, es qué hacer para poder operar cuando no consigue ya mano de obra, cuando tus trabajadores se están yendo pues de una manera dramática, y decía que se han ido en olas. Es decir, porque son olas muy importantes. La primera ola fue la migración de las personas más ricas, o de muchos de los más ricos. Nunca estoy diciendo ni siquiera la mayoría, pero estoy diciendo muchas de las personas con tenedores de capital, que tenían inversiones, que desarrollaban grandes proyectos en Venezuela, fueron los primeros que comenzaron a mover sus patrimonios, sus inversiones y sus familias del exterior. Y vimos cómo empezaron con inversiones venezolanas a desarrollarse proyectos realmente brutales, como centros comerciales gigantes, edificios de oficinas, cómo se cambió la construcción en Panamá o en Dominicana, o cómo empezaron a construirse edificios en Bogotá, que son edificios que tienen una construcción radicalmente distinta a la colombiana y que se parecía mucho a la nuestra, y era básicamente porque eran grandes constructores que empezaron a desarrollar sus proyectos ahí. Podemos ver cómo el desarrollo inmobiliario de Madrid se movió y se mueve alrededor de unas inversiones venezolanas gigantes que han cambiado incluso la forma del negocio inmobiliario español, y que tiene que ver con esa inversión venezolana que se fue en la primera migración porque tenía miedo de que sus patrimonios y sus inversiones en Venezuela se pulverizaran. Tenía miedo y tenía razón, porque hoy, si ese dinero que invirtieron en Panamá, en Dominicana, en Colombia, en España... Tú estás diciendo que hicieron muy bien en irse. Tú estás alentando a la gente a irse. No, estoy haciendo un análisis ex post. Yo estoy sacando conclusiones de esos inversionistas. Es decir, sin alentar, porque eso no es mi trabajo sí es calcular. Y si yo calculo cuánto vale ese $1.000.000 que invirtió alguien en Bogotá, en Panamá, en Dominicana, o en Madrid, o en Miami, en inmuebles que hoy cuestan, por ejemplo, en España, el crecimiento sobre esa inversión estuvo en el entorno del 50%, en los Estados Unidos en el entorno del 20%, o en Panamá en el entorno del 30%, en Venezuela tuviste una caída de más del 50% del valor en dólares de esa misma inversión en el mismo momento que esa gente lo hizo en el exterior. Entonces, lo que te dicen los números es que tuvieron razón. Es decir, claro, tuvieron razón cuando desarrollaron esa estrategia de diversificación de portafolios en un país que estaba en riesgo y que en efecto entró en una de las crisis más perversas de su historia. Pero luego... Pero oye, Luis Vicente, y entonces tú dices, y entonces comenzó lo que tenía que comenzar. Se están yendo los demás, los que no tienen patrimonio que perder, o sea, los pobres se están yendo también. Chicos, eso es oferta y demanda, oferta y demanda, que se va bien mucho mejor que aquí. En Venezuela no hay futuro. El día que eso cambie, ocurrirá como en el pasado, que venía gente de todo el mundo a vivir en Venezuela. Absolutamente. Hace 30, 40 años venía gente de todo el mundo. El tema migratorio es un tema racional. La gente no se va porque le da nota. Es decir, la gente no se quiere ir ni de su tierra, ni abandonar su familia, ni una mamá manda al hijo a Lima en un autobús con $10 en el bolsillo para que, por cierto, no se lo quiten en la frontera, simplemente a trabajar para mandarle una remesa a la familia que está muriendo de hambre. Es decir, no lo manda porque le da nota, la manda porque siente que hay una oportunidad afuera, y ese muchacho se va porque siente que su vida en Venezuela está restringida y que no puede garantizarse la vida ni de él ni de su familia. Sobre todo además en las comunidades más pobres existe una cosa que es brutalmente más fuerte que incluso en la clase media venezolana o en la clase alta, que es una solidaridad
brutal. Un profesional de clase media, oye, a duras penas puede ayudar a sus padres en Venezuela. Un muchacho en un barrio ayuda a la mamá, al papá, a los hermanos, a la abuela y al serafín, y siente responsabilidad incluso hasta por el vecino con el que se crió. Es decir, hay una solidaridad brutal en la población más pobre venezolana, y esa solidaridad que lo lleva a buscar alternativas afuera porque no pueden, porque no se sienten, oye, ellos están comiendo pero no sienten que le pueden brindar una medicina a la abuelita, que o porque no pueden. Es decir, no es porque no quieren, sino porque simplemente no hay forma de comprar esa medicina. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente eso ha expulsado, primero, como decía, a una parte importante de los más ricos, después a una parte muy importante de los más preparados, médicos, ingenieros, economistas, abogados. Bueno, a los abogados les cuesta más porque por su profesión, pero las profesiones que son internacionales se fueron. Es decir, se fueron muchísimos y van quedando básicamente gente que tiene o más compromiso con su país, con su familia, o en todo caso personas más mayores. Es decir, pero los jóvenes, oye, los que no se pueden ir, van quedando, lo que les es muy difícil irse. Pero y luego ahora pues ya se está yendo, como te digo, la base de la pirámide. Ya las despedidas no son en el aeropuerto Maiquetía, ya las despedidas son en la estación de autobús del sur. Y el autobús sale de Caracas a Lima, dura 5 días y va dejando gente a lo largo de todo el trayecto. Desde Colombia, Ecuador, Perú, es decir, va tirando venezolanos sin plata, sin saber qué van a hacer, nada. Y además, por cierto, generando unos problemas, digamos, sociales y humanitarios en todos los países receptores, porque esa es una migración absolutamente desproporcionada, número uno, y desplanificada, número dos. Bueno, Luis Vicente, estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis. El panorama que nos has descrito es bastante difícil para Venezuela, pero por razones de tiempo tenemos que despedirte y será que en otra oportunidad sigamos conversando. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis, y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Las ventajas de escuchar tus emociones. Las situaciones difíciles suelen poner de moda ciertas palabras. Una típica: resiliencia, la capacidad de superación de una adversidad, de recoger los aprendizajes para reconstruirse y seguir adelante. Todas esas importantes acciones requieren de un primer paso: sintonizar con lo que sentimos, la escucha de nuestras emociones. Las emociones actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Ellas se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar. ¿A cuáles escuchar? A las dos. Las emociones negativas, como el miedo, la culpa, la ira, dan una advertencia de peligro. Te permiten movilizar tu energía para hacer frente a una amenaza. Por ello, tus sentidos estarán en alerta, tu cuerpo se llenará de adrenalina para permitir un escape en caso necesario y tu corazón latirá más rápido. En pocas palabras, escuchar las emociones negativas puede desde salvar tu vida hasta ayudarte a tomar buenas decisiones, como la persona que ha cometido un acto indebido y el sentimiento de culpa le hace cambiar sus actos, o como la comunidad que siente ira por la ausencia de agua potable y se organiza para tener respuestas de los organismos oficiales. Si bien las emociones negativas nos impulsan a tomar acciones, agotan, debido a que te llevan a tomar posiciones defensivas. Vamos a la otra cara de la moneda, las emociones positivas, la alegría, el entusiasmo, la esperanza.
Está comprobado que dichas emociones aumentan tu repertorio de pensamientos ligados a acciones y te permiten abastecerte de una red de recursos sociales, intelectuales y psicológicos. De este modo, mejoran tu resiliencia. Las emociones positivas ayudan a capturar lo que sucede en tu entorno para alcanzar tus objetivos. Ellas aumentan tu fuerza física, tu red de amigos. Ellas te impulsan a reflexionar y aprender. Te animan a adoptar posiciones abiertas, a explorar el mundo y a ampliar tu vida. Todas las emociones son necesarias e inevitables. Te invito a que hoy, al final del día, pienses en las emociones que tuviste. ¿Cómo te sientes? Conserva la que te deja la sonrisa. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe tenemos a Andrés Rojas, editor del portal web petroguía.com. Buenos días, Andrés, un placer saludarlo. Buenos días para ti, Fausto, y para tus oyentes. Mira, Andrés, ¿queda suficiente petróleo en Venezuela? Petróleo sí hay, lo que no hay es producción. Pero eso no es una gran contradicción, que hay petróleo y no hay producción. Pero, con todo el problema que ha habido desde el punto de vista cambiario, la falta de inversión y la desviación de los fines que se le han puesto a PDVSA para dedicarla a temas sociales desde hace años, es lo que está ocasionando que ahorita tengamos unos niveles de producción. Solamente en los años que lleva el presidente Maduro en el gobierno, la producción ha caído más de 1 millón de Mira, barriles. si aquí se llama la Shell y la Creole para que produzcan petróleo, ¿lo producen? Sí, fíjate que el único éxito que puede anotarse el gobierno, básicamente y muy limitado, es en ligeros incrementos de producción en las empresas mixtas. Y si no, si en vez de mixtas fueran propiedad de ellos, si la Shell fuera la dueña del petróleo, lo que pagara eso fuera un impuesto, no producíamos el máximo. Totalmente, lo que pasa es que para llegar a este punto tendría que hacer una reforma constitucional, y si tú tienes una Asamblea Nacional Constituyente, que más bien lo que estaba discutiendo más estatismo, pues creo que eso que tú estás planteando es bastante inviable, al menos en el corto plazo.
viable. Yo sé que es inviable, pero el problema es que en el corazón del venezolano está la idea que el petróleo es nuestro. El venezolano es el que es estatista. Aquí el estatismo lo sembraron todos los partidos y la gente aquí cree el petróleo es nuestro, el agua es nuestro, todo es nuestro, yo no pago, y se acostumbró mucho tiempo a eso. ¿Quién cambia al venezolano? Ay, Fausto, que vamos a tener que pedir ayuda a la conferencia del Episcopal, que está más allá del bien y del mal. Claro, mira, Andrés, un placer saludarte, te habla Fran Tovar. Andrés, ahora, Franco. Ajá, el Estados Unidos plantea o tiene dentro de sus planes bloquear o dejar de recibir petróleo de parte de Venezuela. Eso fue una declaración. Pero 396,000 barriles fue una declaración. Puede ser alguna cosa de otro punto. Perdón que te interrumpa, pero eso ya está ocurriendo. Lo haga los Estados Unidos por la misma capacidad de PDVSA. Fíjate que Venezuela, que siempre fue entre los principales suplidores por la propia capacidad de producción, hemos caído al quinto lugar en la última cifra del Departamento de Energía. Estamos exportando un nivel, incluyendo la época del paro, estamos más o menos al nivel que teníamos en 1980. Es decir, cuando el presidente Chávez llegó aquí al poder en 1999 se exportaban 2 millones de barriles diarios. Ahorita estamos un poco más de 500,000, es decir, prácticamente la cuarta parte. Y eso no es porque los Estados Unidos estén produciendo petróleo de pita, ni es porque nos han puesto las trabas, es por la misma incapacidad de Venezuela. Es decir, yo creo que al presidente Trump no le va a hacer falta llegar a ese extremo, porque la misma incapacidad del gobierno lo va a obligar. O lo está llevando a eso, no es que lo va a obligar, lo está llevando a eso. Esa es una realidad. Y no es por las trabas, básicamente por la falta de inversión y la imposibilidad de la producción, y eso tiene su consecuencia en los barrios que se están exportando. Mira, Andrés, la información que yo tengo no es que las refinerías no están funcionando, sino que no les está llegando petróleo, que la producción en la faja petrolífera del Orinoco ha caído demasiado, entonces el petróleo no está llegando con regularidad y entonces las refinerías trabajan a su mínima capacidad y que los chinos se están llevando el petróleo sin ningún tipo de mejoramiento, se lo están llevando como lo sacan, porque todo lo que tiene que ver con mejoramiento del petróleo está deteriorado y no está funcionando. Para ese petróleo mejorado tú necesitas diluentes como la nafta y estás teniendo problemas para importarla porque no la estás produciendo aquí. Lo que tú señalas en las refinerías también es cierto, es decir, que hay un problema muy serio en los suministros. Es decir, eso que yo te estoy mencionando con los envíos a Estados Unidos también está ocurriendo en el mercado interno. Y en el caso por ejemplo, en la gasolina se ve tanto favorecida porque tienes un parque automotor que ha crecido enormemente, no lo ha sustituido, es una cantidad que se ha paralizado, entonces por eso el consumo de la gasolina se ha reducido. Entonces, claro, hay menos demanda de refinería, pero si aquí hubiese un ligero repunte de la economía que no se ve en el muy corto plazo, realmente las demandas de combustible suelen tener serios problemas. Sí, la demanda de combustible en Venezuela ha caído de una manera bárbara. Creo que estábamos en el 2012 en 700,000 barriles diarios y se habla ahora de 500,000. Incluso ya se habla hasta de niveles de 400,000. O sea que la caída económica del país es brutal en materia Totalmente. Sí. Mira, y los envíos a China sí se están cumpliendo con regularidad, porque los chinos mandaron una gente para que le montaran su petróleo en sus barcos y se los mandaran como sea. Claro, lo que pasa es que ahí tú tienes un problema, que es que parte de los envíos con China no te generan dinero porque es para el pago de un dinero que ya ellos habían prestado. Entonces, de hecho, se habían postergado el pago del capital este año. Si no se logra un nuevo acuerdo de refinanciamiento con los chinos, hay que pagar capital, y ese capital se paga con envío de crudo. Están también los compromisos mínimos, no son de deuda, son comerciales. Entonces, se está hablando de 300,000 barriles. Es decir, por eso que se está buscando distintas opciones para ver ese pago se compensa de una u otra manera dentro de las limitaciones que tiene el gobierno, tanto constitucional como ideológica. Ajá. Andrés, otra situación que se está complicando y que se pone muy difícil dentro de la industria petrolera es la falta de personal, de recursos humanos.
el gobierno está ofreciendo bonos, parece que le están ofreciendo un bono los trabajadores están pidiendo un bono de guerra, están pidiendo mejoramiento en la contratación colectiva, el gobierno no haya que hacer, anda todo desesperado, pero porque cada día renuncia más gente. Pero el punto es, ¿con qué dinero se va a pagar? Es que bueno, se lo puedes pagar con bolívares, pero esos bolívares papel, no valen. eso es papel, eso no vale nada, chico. Nosotros tenemos ahorita en el portal Petrolero una entrevista que le hicimos a Iván Freites, y él señala cómo un operario petrolero puede llegar a ganar $15,000 al mes fuera aquí mismo en Colombia al tipo de cambio, y lo que le están pagando. ¿Cuánto? 11.000. $15,000. Oye, tiene que irse corriendo, tiene que irse volando. Y aquí en bolívares termina siendo como 3, 4, 5 dólares. Entonces realmente la brecha es enorme. Tú tienes, por ejemplo, yo conozco casos de operadores de refinería que les sale mejor trabajar en la refinería de Cartagena para una empresa contratista, se pegan como 12 horas de viaje cuando van a visitar a sus familias en Paraguaná, y hay que ver que les rinde un dólar aquí en Venezuela todavía. Parece insólito, pero ganar $100 es un realero. Sí, y otra información que hay, Anderroa, es que las refinerías de Paraguaná, de todo ese centro de patrón de refinamiento, eso está en el piso, eso está destrozado. Eso está en el piso por falta de mantenimiento. Una refinería que mantengan, que cuiden, puede durar mucho tiempo. Sí, no solamente la del Moyo Cardón, la del Palito, la única que se le están haciendo mejoras, y con la ayuda de los chinos, es la que está en Puerto La Cruz. Porque los chinos salieron corriendo la de Paraguaná, cuando hicieron el recorrido dijeron, no, nosotros no nos vamos a meter en esto. Bueno, es que si no, digamos, si las condiciones son, porque si yo estoy seguro que si a los chinos le dicen, tú la vas a operar y tú vas a poner la gerencia y la vas a ejecutar, pues los chinos a lo mejor la asumirían. Pero cuando le dicen, mira, tú vas a poner dinero, pero la gerencia la voy a seguir haciendo yo. Entonces, y yo me cojo el dinero y yo pongo a mi mujer, a mi amiguita y mi sobrina a trabajar aquí. Claro, además que ya los chinos tienen experiencia en haber dado dinero al gobierno y no saben el destino de ese dinero. Mira, yo siempre recuerdo cuando el presidente Chávez llegó de su primera convalecencia en 2011 de La Habana. Una de las primeras reuniones que estuvo en el Palacio de Miraflores fue con el presidente del Banco de Desarrollo de China. Y eso está en televisión, eso está en los archivos me imagino, no sé si el Canal 8, a lo mejor de Globovisión sí está. Salió él al lado de Neve Betancourt y del presidente del Banco de Desarrollo de China, mostrando un informe donde hablaba de todas las ineficiencias, retrasos, incapacidad que había en la ejecución de obras públicas que se estaban realizando con dinero del fondo chino. Y yo creo que la mejor muestra de esto lo tenemos cuando uno va hacia Valencia, que va pasando, atravesando por los valles de Aragua, por Maracay. Uno ve el famoso tren, este puente. De vez en cuando uno ve que están haciendo las pruebas del trencito, probando. Para esta fecha nosotros los caraqueros, todos deberíamos estar usando, debería ser muy común ir a Valencia en tren. Pero bueno, ahí está esta obra. Esto es una muestra de unos recursos que se dieron con el fondo chino, que se desviaron incluso y nunca se ejecutaron, y ahí quedó el fan de datos, y de vez en cuando vemos la prueba del trencito que va y viene a la altura de Cabrera. Y por el otro lado, fíjense cómo se está cayendo el puente de la Cabrera y que prácticamente imposibilita la conexión hacia Valencia. André, hay una en materia petrolera, para que la gente lo sepa, hay una declaración natural de los pozos petroleros porque por su uso. En Venezuela, esa declinación está ocurriendo sin que haya sustitución de pozos petroleros. ¿Qué información tienes tú de eso? Hay una pregunta, ¿y no hay especialistas que en un pozo de ese tipo sacan petróleo? Se lo entregas a la Shell y no saca petróleo de ahí. En el Furrial, en el Zulia. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. O sea, si tienes problemas de inversión, la gerencia sigue estando controlada porque ahí es donde hay una exigencia de los socios de un mayor control gerencial. Tienes un problema de gente que se te está yendo del país y te cuesta mucho sustituir esa queja permanente, ya no ni siquiera de PDVSA, sino de los socios que no consiguen personas que se quieran. No estamos hablando ni siquiera de
repatriados que se ven en el país, es de venezolanos que se quieren quedar. Es decir, lamentablemente se ha generado una circunstancia de país desahuciado que se hace ver que en cualquier país se está mejor que en Venezuela. Ajá. Y los números, lamentablemente, con el tema de la inflación y el costo de la vida, pues te lo confirman. O sea, en Haití se vive mejor que en Venezuela. No lo sé, no conozco Haití, pero dijiste en cualquier país. Pero fíjate que en países como Nicaragua o Bolivia, que eran impensables, están llenando de venezolanos. André, disculpa que tenemos que ir a comerciales, pero cuando regresemos queremos conversar contigo la situación de la petromoneda, si eso va a tener alguna realidad, si pues eso va a ser un bla, Estamos conversando con el editor del portal web petroguía.com, Andrés Rojas. Vamos a publicidad. ¿Viste cómo aquel? Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. No. Estás hablando de una cosa muy delicada que estoy seguro no lo vas a repetir en el aire. No, que Leopoldo López y Lilian Tintori tuvieron su tercer hijo. ¿Cómo que no lo voy a decir? Porque eso no es ningún delito decir. ¿Pero cómo lo tuvieron? Bueno, debe haber sido que su relación en la cárcel, porque tiene 9 meses. Bueno, saca la cuenta. Tenemos a Andrés Rojas otra vez. Andrés, te habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionado con la petromoneda. ¿Tú crees que eso va a tener algún impacto? ¿Va a tener algún éxito? ¿Va a tener? Porque ayer el Bitcoin, bueno, palo abajo, todo lo que era la moneda. Mira, de las criptomonedas. Cuando uno se mete en la página web del Petro, la sensación que a mí me da sinceramente es que estamos frente a, como muy propio de lo que le pasó a Brasil, Argentina, Bolivia, Nicaragua, estamos frente a una nueva moneda, que frente a la realidad inflacionaria tenemos que ir a una nueva moneda y que no se atreven a decirlo de esa forma. Esa es mi lectura, porque cuando a ti te dicen que vas a poder pagar impuestos, que va a ser un medio de pago, que a las prestaciones sociales se van a pagar con petro, es decir, entonces, y no se van a pagar con bolívares, entonces me diera la impresión de que así como los brasileños tuvieron el nuevo cruzado, en Argentina se llevó el austral,
los peruanos tuvieron el sol, el peso peruano, los bolivianos quedaron el boliviano y tenían antes el peso boliviano, pues nada, sería como muy descarado decir que vamos a tener un nuevo Bolívar, cuando este se nos vendió hace 10 años como el Bolívar fuerte. Entonces, bueno, la ocurrencia es con llamarlo el petro, ¿no? Es decir, y se enmarca todo dentro de esto de la criptomoneda. Es mi lectura, digamos, cuando simplemente me remito a ver lo que dice el portal. Prácticamente el portal habla de que el petro va a servir para comprar todo, para pagar impuestos, para hacer una cantidad de transacciones que son propias de cualquier moneda que tú tengas en el país. Entonces, o vamos a un esquema como tienen los cubanos, que tienes el CUP y tienes el peso cubano. Entonces el peso cubano es para las transacciones normales y el CUP es para las transacciones en divisa. No sé si esa sea también la intención. El CUP es la moneda de verdad, el peso cubano es para la gente que pasa hambre. Bueno, entonces a lo mejor Fausto, o sea, yo tengo dos lecturas con el petro. O vamos a un modelo tipo cubano que tienes dos divisas, el peso cubano, que entonces el bolívar fuerte quedaría para pasar hambre y el petro para hacer transacciones, y el petro se convierte en la nueva moneda. O sea, parafraseando lo que tú me dijiste, que el peso cubano es para pasar hambre en La Habana. O sea, que el Bolívar para pasar hambre o va rumbo a la desaparición. Es que sinceramente, o sea, yo quiero que alguien me diga, o sea, que se puede hacer hoy. O sea, fíjate, hemos llegado a la cosa insólita, que $100 es un realero en este país. O sea, si tú mañana llevas un sueldo a $100, te rinde muchísimo. Entonces, saquemos la cuenta, porque todos los días se está devaluando, y por más que incrementen los precios, sobre todo en productos nacionales, es muy difícil que un precio en alimentos se te incremente en esa magnitud. Lo que se te incrementa son lo que tiene que ver, por ejemplo, con repuestos de automóviles, y eso lo digo ahorita con conocimiento porque estoy preguntando el precio de un repuesto de mi vehículo, y que claro, cuando me lo cotizan en bolívares, obviamente varía por el tema de la variación del mercado paralelo. Pero bueno, no sé, estoy esperando a ver si entra en vigencia el petro y pago el repuesto con petros. Ahora, ¿tú crees que habrá alguna confianza de que, con respecto no a la moneda, sino que a que eso lo va a garantizar el petróleo venezolano? Si un país que no tiene capacidad de producción, un país que sí tiene bastantes reservas, pero... Totalmente, que ese es el problema, porque el problema no es las reservas, el problema es las divisas. O sea, ¿cuál es el problema que tiene ahorita el país? Que por la caída de la producción están cayendo las exportaciones y están entrando menos divisas. Es decir, ahorita prácticamente todos los países petroleros ya están logrando tener mejores ingresos, aun cuando mantengan sus niveles de producción, porque el precio del petróleo está más alto. Ese no es el caso. Oye, ¿y qué pasa si anuncia Venezuela que la Shell y la Creole vienen a producir petróleo a Venezuela? Fausto, bueno, eso sería tanto como un milagro. Pero si lo hace, ¿qué pasa al día siguiente con el valor del petro? No solamente, creo que si hubiese un cambio en el discurso a favor de los inversionistas, indiscutiblemente... Dice, viva el capitalismo, sale Maduro diciendo, viva el capitalismo, yo creo en Adam Smith, yo todas las noches me acuesto con Adam Smith en la mano. ¿Es cierto eso? Imagínate que digas. Bueno, eso implicaría que entonces desplaza a Silvia por Adam Smith. Pero eso no es difícil, porque Silvia no es tan atractiva. O Alfredo Monedero. Desplazado Juan Carlos Monedero desplazado. También, tampoco eso es nada otro punto. No es un gran sacrificio. Bueno. Pero bueno, no mejorarían las percepciones. O sea, yo lo que creo, o sea, fíjate en el caso de Daniel Ortega, o sea, una de las razones, políticamente, Daniel Ortega tiene un régimen que semeja a esto, es decir, en cuanto al control político. Sin petróleo. Sin petróleo, pero políticamente Nicaragua le ha quitado, por ejemplo, en el campo turístico es impresionante como Nicaragua le ha quitado mercado a Costa Rica, en lo que tiene que ver con turismo de playa, turismo... Que Nicaragua es un país más atractivo, más grande, con más diversidad. Costa Rica, en definitiva, es un país pero hace unos años Costa Rica estaba muy por encima, turísticamente hablando, que Nicaragua. Porque Nicaragua los sandinistas... Se ha vuelto. Y después el tema del movimiento privado. Tú vas a un cajero en Nicaragua y
tú puedes sacar córdobas o dólares. O sea que en Nicaragua la economía fluye más que en la venezolana. Absolutamente. De eso no me cabe la menor duda. Basta y sobra con ir a Managua y darse cuenta de eso. O sea, Managua, los mercados de Managua tienen mucho más oferta de lo que puede tener cualquier mercado aquí en Venezuela. Bueno, hemos conversado con Andrés Rojas, editor del portal web petroguía.com. Fue un placer tenerte en el programa, Andrés. Esperamos seguir contando contigo para otras oportunidades y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.